Es otra de las noticias del día también que por primera vez desde la Guerra Civil en España se ha producido más fallecimientos que nacimientos, ¿eh? Casi 226.000 defunciones frente a 206.000 nacimientos. Alejandro Macarrón es el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, autor del libro El suicidio demográfico de España, y siempre le llamamos a la linterna cuando tenemos algún dato de estos encima de la mesa que confirma algunas de las cuestiones que él plantea en ese trabajo, el suicidio demográfico. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Muy buenas noches. De enero a junio de este año han fallecido en nuestro país 20.000 personas más de las que han nacido. ¿Esta cifra qué le dice a usted? Bueno, es lo que ya va a pasar, y va a pasar de todas formas, porque cada año tendían a nacer menos niños, y como la población va envejeciendo, pues los fallecimientos van creciendo, ¿no? Con lo cual era cuestión de tiempo. Estos son 6 meses. ¿Usted cree que el resto del año va a confirmarse este dato? Puede que no. Ha habido un poco más de fallecimientos de lo normal, porque eso puede tener que ver con gripes o cosas así, pero la tendencia de fondo es esa. En la segunda semestre del año suelen nacer más niños, ¿no? Bueno, tiene más días, tiene algo más de días, el tiempo es un poco más benigno en la segunda mitad del año en promedio, y por otra parte tiene algo más de días. Entonces, pero vamos, lo que sirve esto es un poco de aviso, ¿no? De aviso porque vamos a eso. Ya está así Alemania, ¿eh? Alemania, casi toda la Europa del Este, Italia, Japón. Hay muchos países que ya están donde muere más gente de la que nace. De hecho, ya nos pasa a los españoles autóctonos. Hasta ahora, en realidad, en España nacía más gente de la que moría por los inmigrantes, porque aportaban, digamos, más nacimientos que muertes, ¿no? Pues son gente más joven que la población normal, o sea que se mueren poco, y muchos de ellos están en edad de tener hijos y los tienen, ¿no? Algunos de ellos. Este dato de 2015 completa una serie que va llevándonos a este camino, ¿no? Esto no es una cosa aislada que pase de repente en 2015, ¿no? Esto empezó cuando empezó a caer la natalidad, que fuertemente fue en el año 1977, no paró de caer durante 20 años, luego más o menos se estabilizó, un pequeño crecimiento con la inmigración, pero claro, con la crisis y con la vuelta también los propios inmigrantes que vinieron se han acostumbrado a nuestros hábitos, que es no tener hijos, ¿no? Entonces, para que se entienda de forma clara, cada 100 jóvenes que hay en España, aproximadamente, una vez que han pasado los años en que pueden tener hijos, en el caso de las mujeres hasta a partir de los 40, 45, entre esos 100 solamente han tenido 60 hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que la siguiente generación de jóvenes, donde hoy hay 100, dentro de 30 años hay 60. Y dentro de 30 años más 36. Y bueno, así tenderíamos a cero, ¿no? ¿A cero cuándo? Muy tarde. Lo que pasa es que la mitad de la población, por ejemplo, en 70 años o así, perderíamos la mitad de la población. Pero además la que quede, el problema no es solamente eso, sino que la que queda está cada vez más envejecida. Porque si lo que hay es cada vez menos niños y por otra parte vivimos más, es una sociedad decrépita, ¿no? Es decir, el escenario es feo. Y de usted 70 años, estoy calculando aquí, eso es a final del siglo XXI, hay la mitad de la población en España, si sigue todo así. Más o menos, esa sería la velocidad, digamos, de crucero, ¿no? O sea, desaparecer de España del todo desaparecería unos 1000 años, pero bueno, a lo mejor dentro de 200 años quedarían, yo qué sé, 6 millones de españoles. Dentro de 200 años, 6 millones de españoles, si sigue esta tendencia si sigue esa tendencia, sí. Has visto, Ignacio Camacho. Eso te da para 7 columnas, sí. Te da para muchas columnas. A nosotros lo que nos da, los que vivimos ahora y tenemos, yo qué sé, de 40, 60 años, sí, o nuestros hijos, es ver un declive, ¿no? Es decir, somos felices el ser humano cuando ve crecimiento, ve alegría, ve vida, ¿no? Sí. Y es infeliz cuando ve lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues las pensiones que cada vez cueste más pagarlas, cada vez más casas vacías, barrios que se van quedando vacíos, cada vez más ancianos, cada vez menos niños, una economía triste, una economía sin juventud y sin crecimiento es triste, ¿no? Oiga, ¿qué ha pasado para que haya ocurrido esto en España? ¿Qué hay de fondo en esto? Bueno, pasa en todo el mundo, ¿eh? El fenómeno es universal, lo que pasa es que en España es un poco más fuerte que en otros sitios. ¿Por qué? Bueno, el modo de vida moderno, los hijos no son un estorbo, ¿no? Los hijos, la gente lo que quiere es vivir la vida, como se suele decir, divertirse, ganar dinero, no tener trabas, y nos hemos olvidado de tener hijos como una de las partes de la vida, ¿no? Bueno, se ha olvidado mucha gente, porque también hay gente que sigue teniendo hijos, ¿no? Entonces, los hijos hoy día incomodan. Hay mucha desestructuración familiar, o sea, donde no hay familias estables, pues es mejor no tener hijos. Si mañana me caso, pero a lo mejor pasado me separo, pues oye, mejor que no tenga un hijo, ¿no? Y si ni siquiera me caso, todavía me cuesta más tener hijos, ¿no? Porque hay menos compromiso, ¿no? Hay prácticamente todo hoy día, o casi todo va en contra de la natalidad. Bien es verdad que hay un par de cosas que son extraordinariamente favorables a la natalidad y que no sirven para nada, por desgracia, que es
Una es que no se mueren mujeres ya afortunadamente en el parto, que antes se morían muchísimas. La mortalidad maternal antes era elevadísima, ¿no? Y luego otra cosa que pasa es que cualquier niño que nazca en España pues tiene garantizado pues una escolarización, una sanidad, una serie de cosas que antes no tenían casi la mitad de la población, ¿no? Y sin embargo no tenemos niños. Sí, Ignacio Camacho, dime. Sí, una pregunta. ¿Ha aumentado también la edad de la paternidad o de la maternidad? O sea, ¿los españoles tienen los hijos más tarde? Sí, señor. Esa es una de las grandes causas. Lo ¿Cuánto? dejamos para tarde. En realidad, mucha gente sí quiere tener hijos, pero se da cuenta que los quiere tener cuando ya no los puede tener, que es cuando ya se le ha pasado, digamos, el reloj biológico. Hombre, pero el reloj biológico ahora también se ha retrasado mucho. Se puede ser madre con 38, 40 años y... Se ha retrasado mucho, pero no porcentaje. muchísimo. Vivimos mucho más que antes, pero la fertilidad femenina no ha crecido tanto. Es verdad que se ha alargado un poco. O sea, y hay tratamiento de fertilidad. Pero incluso en eso, a mí me contaban médicos que se dedican a tratamiento de fertilidad que la gente cree que puede esperar hasta cualquier edad, ¿no? Entonces dice, cada vez la gente nos viene más mayor y muchas veces ni con las mejores técnicas podemos ayudarles, ¿no? Entonces, ese factor es importantísimo. Vamos a ver, antes la gente era adulta, pues a los 16, 18 años, los hombres empezaban a trabajar, las mujeres o trabajaban o se casaban muy rápido, o sea, todo el mundo se casaba muy rápido y tenía hijos pues con 20 años, con 21. Ahora, ¿cuándo empezamos a ser adultos? Pues salimos de la universidad con 24 o 25, mucha gente hace un máster, empiezas a trabajar, empiezas a pensar que puedes tener hijos cuando tienes 35 o 40 años, ¿no? Entonces mucha gente empieza demasiado tarde. Por poner los números, cuando empezó la democracia en España, el primer hijo lo tenían las españolas a los 25 años, de media, y ahora lo tienen a los 31. Y a lo mejor hace 100 años lo tenían con 22 o con 20, ¿no? ¿Cuáles son las mejores medidas para fomentar la natalidad? Yo creo que lo primero es concienciar a la población. Cuando se tiene un problema grave, primero hay que saber que se tiene y hay que estudiarlo bien, porque va a haber que favorecer a los que tienen niños, y eso significa que a los que no tienen niños, pues a lo mejor si no están de acuerdo, pues no va a ser tan fácil hacerlo, ¿no? Si todo el mundo sabe que hay que favorecer a los que tienen niños, pues todo el mundo aceptará las medidas que favorezcan en dinero, por ejemplo, en desgravaciones fiscales, en más pensiones, en menores cuotas de seguridad social, en definitiva, en compensaciones económicas. Hay que repensar muchas cosas en los horarios laborales, en relación a la famosa conciliación, cuando empezamos en los colegios, pero sobre todo yo creo que es muy importante que haya un cambio cultural en favor de la natalidad, ¿no? En España hemos hecho muchos cambios culturales en las últimas décadas, vivíamos una dictadura, ahora somos todos demócratas, la sociedad antes era, si se quiere, más machista, ahora pues nadie está en contra, o casi nadie, de la igualdad en prácticamente todo, entre hombres y mujeres o en todo. Bueno, pues necesitamos un cambio cultural a favor de la natalidad que sea recuperar los valores de siempre, que es que tener hijos era algo esencial en una vida, ahora no es esencial. Ahora es completamente secundario y si llega, llega, y si no llega, pues no pasa nada, ¿no? Ahora que estamos en campaña electoral, ¿no echa de menos no ya el debate en sí entre los partidos sobre la natalidad, sino el hecho que incluso pues no aparezcan los programas? Y se creen estos debates que, bueno, como ser artificial o cuasi jurídico trascendentales, como la reforma de la Constitución, siempre inconcreta, pero que no se hable de ese problema, que es la clave para tener, por ejemplo, para tener pensiones. Es impresionante, o sea, en campaña electoral, en los debates de investidura, en los discursos de coronación, en cualquier discurso importante de cualquier político, cuando habla del Estado de la Nación o de lo que sea, pues esto tenía que ser una parte esencial, es decir, porque si haces un repaso de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué problemas hay a corto, a medio, a largo, desde luego no hay ninguno más importante que este. Y no se habla prácticamente nada. ¿Por qué no se hace? Yo creo que porque es muy incómodo. O sea, al final tenemos a la gente que no tiene hijos o no quiere tener hijos, los políticos que yo, por lo menos con los que yo he hablado, yo noto que creen que les van a incomodar a esos votantes, ¿no? Y luego hay ideologías antinatalistas, ¿no? Hay ahora mismo, pues, un feminismo muy radical. A mí un feminismo moderado me parece totalmente razonable, de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay un feminismo radical que dice que si las mujeres tienen hijos no pueden progresar profesionalmente, que es lo único importante, según estas señoras, ¿no? O señores que sean feministas radicales. En vez de decir, vamos a ver cómo compatibilizamos la profesión laboral de la mujer moderna
con una maternidad razonable, que es tener, pues, hoy día no hace falta tener más de 2 hijos por persona para que la sociedad se mantenga, y si se tienen 3 o alguno más, mejor. Y luego tenemos también pues ese tipo de, cualquier otro tipo de cosas es más importante que esto, ¿no? Una cosa más, profesor Macarrón, ¿cuántos millones de personas hay en España mayores de 65 años? Pues ahora mismo una persona de cada 5 de españoles, digamos, autóctonos, somos mayores de 65 años. Si tenemos en cuenta los inmigrantes es un poco menos, es como un 18%, ¿no? Pero ahora mismo es un 20%, eso 20%. Significa, pues... ¿Millones? 9 millones, ¿no? Más o menos. 9 millones. 9 millones en total, casi 9 millones. Pero eran muchos menos. El problema no es que haya 9 millones, es que falten 15 millones de jóvenes. Vamos a ver, si hubiésemos mantenido la natalidad que había en España cuando empezó la democracia, que no era una natalidad explosiva, eran 2,8 hijos por mujer, no eran 5 o 6 hijos o 7. Ahora mismo tendríamos unos 15 millones más de niños y jóvenes. España tendría 60 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Seríamos un país, además de estar equiparados con Francia, Inglaterra, Italia en población, seríamos un país joven y en crecimiento, ¿no? Y no lo somos. Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico y autor del libro El suicidio demográfico en España. Gracias por estar en La Linterna. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.